Existen caminos que no aparecen en los mapas. Rutas que la historia ha intentado borrar. Javier Sierra las llama rutas prohibidas, senderos hacia conocimientos ocultos, verdades incómodas y secretos que, si salieran a la luz, podrían cambiar todo lo que crees saber sobre el pasado. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un libro. Es una invitación a mirar detrás del velo de la historia. Javier Sierra es uno de los grandes narradores del misterio histórico contemporáneo. Periodista, investigador y novelista, su misión ha sido siempre la misma: buscar lo que otros no se atreven a preguntar. En La Ruta Prohibida y otros enigmas de la historia, reúne sus investigaciones más sorprendentes, desde reliquias que desafían la lógica hasta conexiones secretas entre ciencia, religión y mitología. Este libro no es ficción, es una exploración del lado oculto del conocimiento humano. Introducción: el viaje hacia los secretos del pasado. Desde las primeras páginas, Javier Sierra nos hace sentir que estamos a punto de emprender una travesía distinta a cualquier otra. No se trata, como él mismo aclara, de un simple repaso histórico, sino de una exploración por los rincones prohibidos del conocimiento humano. Su voz, curiosa y casi confidencial, se abre paso con la serenidad de quien ha recorrido muchos archivos, templos y leyendas, pero aún conserva el asombro intacto. Siempre me ha intrigado, dice el autor, lo que la historia decidió no contarnos. Esa frase se convierte en la llave maestra que abre esta introducción. A través de ella, Sierra nos invita a mirar el pasado con otros ojos, no como una sucesión de fechas o batallas, sino como un vasto territorio lleno de secretos, símbolos y silencios intencionados. En su narración, confiesa que el impulso que lo guía proviene del deseo de comprender por qué ciertas verdades fueron ocultadas o deformadas. No acusa, no impone teorías, más bien, plantea una duda serena, casi filosófica: ¿qué parte de lo que creemos saber fue escrita por quienes temían que supiéramos más? A partir de ahí, la historia se transforma en un rompecabezas fascinante. Sierra asume el papel de un viajero más que de un investigador. Mi ruta no pasa por los caminos señalados, advierte, sino por los que un día fueron tachados de imposibles. Ese tono de explorador del misterio marca el carácter del libro. Cada historia que contará más adelante nacerá de esa misma inquietud, la búsqueda de lo que quedó fuera de los manuales y de los discursos oficiales. Durante esta introducción, el autor explica también el sentido del título, La Ruta Prohibida. No es solo una metáfora literaria, sino una advertencia velada: las grandes revelaciones de la humanidad, desde los orígenes del conocimiento hasta los secretos del alma, suelen hallarse precisamente en los territorios donde nadie se atreve a mirar. El saber prohibido, escribe, es el que transforma al hombre corriente en un buscador de la verdad. Con este planteamiento, Javier Sierra establece una relación directa entre ciencia, religión y mito, tres caminos que, según él, alguna vez fueron uno solo. La separación entre ellos no fue natural, sino el resultado del miedo humano a lo desconocido. En el fondo, reflexiona, la ciencia es la religión del presente, y la religión fue la ciencia del pasado. Una frase que encierra la idea central del libro: que el conocimiento, en cualquiera de sus formas, es una misma corriente dividida por las manos del poder o por la incomprensión de las épocas. A lo largo de esta introducción, Sierra no narra un hecho puntual, sino que prepara al lector, o al oyente, para un viaje intelectual y espiritual. Habla de manuscritos antiguos, de leyendas que cruzan continentes, de mitos que sobreviven disfrazados de historias sagradas. Sin embargo, no pretende convencer, sino invitar a la duda. Repite, como si fuera un mantra, que todo lo que parece imposible, en algún momento fue posible para alguien. En cierto punto, deja ver su método. Su curiosidad no se basa solo en la fe ni en la ciencia, sino en la observación atenta. He aprendido a escuchar los ecos del pasado, confiesa, y en esa frase se percibe la esencia del investigador que busca en las ruinas del tiempo las huellas de un conocimiento universal. Uno de los aspectos más llamativos de esta introducción es el tono casi poético con que Sierra describe el misterio. Habla del tiempo como una espiral, de la historia como un espejo que nos devuelve nuestra propia imagen distorsionada. El pasado, dice, no ha muerto, duerme bajo nuestros pies, esperando que alguien lo despierte. Esa visión del pasado como algo vivo convierte su propuesta en una aventura que trasciende lo académico. Aquí vale la pena detenerse un instante para reflexionar. Lo que Sierra plantea no es muy distinto a lo que hicieron otros grandes narradores del misterio histórico, como Humberto Eco en El nombre de la rosa, o Dan Brown en El Código da Vinci. Sin embargo, mientras estos autores utilizan la ficción como vehículo, Sierra recurre a los hechos, los documentos y las tradiciones para construir una no ficción que suena a revelación. Su estilo es más íntimo, más periodístico, pero también más místico. A medida que avanza la introducción, el autor nos prepara para lo que será la dinámica del libro,
una sucesión de enigmas enlazados por un mismo hilo conductor. No se trata solo de misterios antiguos, sino de preguntas que todavía nos afectan hoy. ¿De dónde vino realmente nuestro conocimiento? ¿Qué papel jugaron los mitos en la construcción de la realidad? ¿Hasta qué punto las verdades oficiales son apenas versiones cómodas de algo mucho más complejo? En este punto, Sierra ofrece una reflexión que resume su intención. El hombre que no duda, no busca, y el que no busca, nunca encuentra. Es, en cierto modo, una declaración de principios. La ruta prohibida no es un camino físico, sino un viaje interior hacia las preguntas que hemos olvidado hacernos. El tono final de la introducción se vuelve casi confesional. Sierra recuerda cómo, en su juventud, se sintió atraído por las historias que no aparecían en los libros de texto, por los símbolos tallados en piedra o los relatos que las religiones preferían no explicar. Ese impulso lo llevó, dice, a cruzar fronteras invisibles y a comprender que el misterio no se resuelve, sino que se experimenta. La introducción cierra con una imagen poderosa, la de una puerta entreabierta. Más allá, dice el autor, aguarda la historia que nadie se atrevió a contar. Es una frase que deja flotando la sensación de que estamos a punto de entrar en un terreno donde lo sagrado y lo prohibido se confunden, donde cada mito encierra una verdad perdida. Así, con tono sereno pero expectante, Javier Sierra da inicio a su gran viaje. No promete certezas, sino preguntas. No ofrece respuestas cerradas, sino el placer de redescubrir el mundo desde la duda y el asombro. Y en ese gesto humilde pero profundo, el autor nos recuerda que el conocimiento no se conquista, se revela, solo a quien tiene el valor de buscarlo. Sección 1. El conocimiento perdido de las civilizaciones antiguas. Hay momentos en que el ser humano, al mirar las piedras del pasado, siente que algo esencial se le ha escapado entre los dedos del tiempo. Javier Sierra inicia esta sección con esa sensación exacta, la intuición de que el mundo antiguo sabía algo que hoy hemos olvidado. Un conocimiento que no era simple superstición ni mito, sino una ciencia diferente, una forma de entender la realidad que unía la tierra y el cielo. Desde el principio, el autor plantea una idea provocadora: ¿y si las pirámides, tanto las de Egipto como las de América, no fueran tumbas, sino algo más? Él lo dice con cautela, pero con intención clara. No fueron los faraones los que levantaron las pirámides para reposar eternamente, escribe, sino los hombres que buscaban conectar con lo eterno. De esa frase se desprende la base de todo su argumento, que aquellas moles de piedra fueron erigidas como instrumentos de comunicación con las fuerzas del universo, más que como monumentos funerarios. Sierra describe cómo las estructuras del antiguo Egipto, especialmente la Gran Pirámide de Giza, parecen responder a una lógica cósmica. Sus medidas, su orientación y la precisión de su diseño encajan con una exactitud sorprendente en los mapas celestes. Cada ángulo apunta a una estrella, cada medida reproduce una relación astronómica, dice el autor, dejando ver que para aquellos constructores el cielo era un libro abierto que podía leerse con piedra y geometría. Pero lo realmente inquietante, según desarrolla Sierra, es que esa misma relación entre arquitectura y cosmos aparece en lugares muy lejanos de Egipto. En las selvas del Yucatán, los templos mayas de Chichén Itzá y Tikal muestran una correspondencia casi idéntica: pirámides escalonadas alineadas con los solsticios, esculturas que representan la serpiente del cielo descendiendo cada equinoccio, y una obsesión matemática por el número del tiempo. No puede ser coincidencia, afirma, que dos civilizaciones separadas por un océano compartieran el mismo lenguaje de piedra y de estrellas. Esta observación conduce a una de las hipótesis más fascinantes del autor, la posibilidad de una fuente común de conocimiento ancestral, una civilización madre que, en un pasado remoto, habría sembrado en distintos pueblos los principios de la astronomía, la arquitectura sagrada y los misterios del alma. No hablamos de magia, sino de ciencia olvidada, aclara, sugiriendo que aquel saber pudo haberse transmitido oralmente o a través de símbolos antes de perderse en las catástrofes que marcaron el fin de las grandes edades del mundo. En este punto, Sierra menciona una serie de paralelismos simbólicos que parecen tejer un hilo invisible entre continentes: la serpiente emplumada de los mayas y el dragón alado de los chinos, el ojo de Horus en Egipto y el tercer ojo de las tradiciones orientales, las montañas sagradas, los diluvios purificadores, las figuras humanas que ascienden al cielo en haces de luz. Todo apunta, según su lectura, a una memoria compartida, un eco de una enseñanza primigenia que sobrevivió disfrazada en mitos y religiones. Lo intrigante es que Sierra no se conforma con la mera especulación esotérica. Su narración mantiene siempre un tono racional, casi periodístico, invitando al lector a mirar los hechos sin prejuicio. Comenta, por ejemplo, como las investigaciones sobre navegación precolombina, los restos de cocaína hallados en momias egipcias o las coincidencias entre lenguas antiguas apuntan a contactos transoceánicos mucho antes de Cristóbal Colón.
Quizá, escribe, la historia oficial es solo una versión incompleta del mapa humano. En medio de esta exploración, el autor introduce un concepto poderoso, el del conocimiento prohibido. Ese saber que, según él, habría sido suprimido por las élites o por las religiones dominantes de cada época, temerosas de perder su control sobre la mente del pueblo. Toda civilización que ha querido perdurar, advierte, ha ocultado parte de la verdad para mantener su equilibrio. Así, la ciencia de los antiguos habría sido encubierta, reinterpretada o incluso demonizada con el paso del tiempo, hasta quedar reducida a superstición. Esta idea resulta particularmente sugestiva cuando Sierra la conecta con episodios históricos concretos, la quema de la Biblioteca de Alejandría, el exterminio de culturas americanas o la censura de manuscritos alquímicos en la Europa medieval. En todos esos actos, dice, se repite el mismo patrón, destruir el saber que otorga libertad. Lo que se pierde en esos fuegos no son solo libros, afirma, sino las llaves para comprender quiénes somos. Su reflexión adquiere entonces un matiz filosófico. El conocimiento, cuando se hace exclusivo o prohibido, deja de ser un camino hacia la verdad y se convierte en un instrumento de poder. Y ese poder, recuerda Sierra, es precisamente lo que ha modelado la historia humana. La pregunta que deja flotando es inquietante. ¿Qué pasaría si parte de ese saber aún estuviera oculto entre nosotros? Al llegar a este punto, el tono de la narración se vuelve casi meditativo. El autor invita al lector a mirar las ruinas no solo como vestigios del pasado, sino como mensajes cifrados. Cada piedra, dice, guarda una instrucción, una advertencia, o quizá una esperanza. La idea de que el ser humano fue alguna vez más sabio de lo que hoy es, y que ha olvidado su vínculo con el cosmos, resuena como una llamada interior, una especie de nostalgia espiritual que atraviesa toda la obra. En comparación con las versiones audiovisuales o documentales inspiradas en sus ideas, puede notarse una diferencia importante, mientras algunos programas tienden a exagerar el componente místico o extraterrestre. Sierra mantiene siempre el pie en la tierra. Él no afirma, sugiere. No impone, propone. Sus palabras invitan a la duda razonada, no a la creencia ciega. En ese equilibrio entre misterio y racionalidad radica la fuerza de su relato. Así concluye esta primera sección, con el eco de una pregunta que aún nos persigue. ¿Qué tanto de lo que llamamos progreso es realmente nuevo, y cuánto proviene de una sabiduría que el tiempo decidió enterrar? Sección 2: La ruta de los templarios y el poder oculto de la fe. Cuando el polvo de las cruzadas aún flotaba sobre los caminos de Tierra Santa, una nueva hermandad surgió entre los hombres que buscaban proteger no solo sus vidas, sino también su fe. Javier Sierra inicia esta parte del relato con el tono de quien abre un códice antiguo, lleno de juramentos, misterios y símbolos olvidados. Así nos lleva hasta los orígenes de la Orden del Temple, una fraternidad nacida oficialmente para resguardar a los peregrinos que cruzaban los desiertos en su camino hacia Jerusalén, pero que, con el tiempo, se convertiría en una de las instituciones más enigmáticas y poderosas de toda la Edad Media. El autor describe cómo, en el año 1118, un pequeño grupo de caballeros encabezado por Hugo de Payens juró ante el rey Balduino II proteger los caminos sagrados. Su misión era simple: custodiar al peregrino en nombre de Dios, recuerda Sierra, destacando la pureza inicial del propósito. Aquellos hombres vestían de blanco, símbolo de pureza, y sobre su pecho lucían una cruz roja que representaba el sacrificio. Era una hermandad de monjes guerreros, disciplinados, austeros, consagrados a una vida de oración y combate. Sin embargo, bajo esa apariencia de humildad y devoción se gestaba algo mucho más profundo. Sierra relata cómo, a medida que la orden crecía, también aumentaban su influencia y sus recursos. Los templarios no tardaron en convertirse en los banqueros del mundo cristiano. Custodiaban riquezas, concedían préstamos a reyes, y administraban propiedades por toda Europa. Su voto de pobreza no impedía que el dinero fluyera hacia ellos como el agua hacia el valle, señala el autor con cierta ironía, aludiendo a la paradoja entre sus principios religiosos y su poder económico. En ese ascenso meteórico, los templarios adquirieron no solo poder material, sino también un conocimiento que pocos comprendían. Su presencia en Tierra Santa los había puesto en contacto con culturas antiguas, judíos, árabes, gnósticos, e incluso sabios herederos de las escuelas de Alejandría. De ellos, según plantea Sierra, habrían aprendido secretos sobre la naturaleza de la fe y del universo que trascendían el dogma cristiano. No regresaron solo con reliquias, dice, sino con ideas que podían cambiar el mundo. Es aquí donde el autor introduce uno de los temas más fascinantes de su obra, el mito del Santo Grial. Lejos de presentarlo como una simple copa, lo expone como un símbolo de sabiduría oculta. El Grial no fue nunca un objeto material, sino un concepto espiritual, afirma,
explicando que para los templarios representaba la unión del ser humano con lo divino. El conocimiento interior capaz de otorgar vida eterna en el sentido del espíritu. De ahí que, en sus viajes y construcciones, los templarios parecieran buscar algo más que reliquias, perseguían la iluminación, el contacto con la fuente misma del saber divino. Esta interpretación resulta coherente con la forma en que Sierra entrelaza historia y leyenda. Describe cómo las rutas de los templarios, desde Jerusalén hasta Francia y Escocia, coincidían con antiguas líneas de energía, los llamados caminos del dragón, que muchas culturas consideraban portadores de poder telúrico. Allí edificaban templos, castillos y ermitas que, más que fortalezas, parecían diseñadas como instrumentos de conexión espiritual. Sus iglesias miraban al cielo, pero se enraizaban en la tierra con precisión matemática, comenta, sugiriendo que los templarios comprendían la arquitectura como un acto de armonía entre lo humano y lo divino. En medio de este viaje entre la fe y el misterio, Sierra deja ver cómo el poder de los templarios comenzó a despertar temores. La Iglesia, que al principio los había bendecido, empezó a ver en ellos una amenaza. No eran solo soldados de Cristo, sino dueños de secretos, poseedores de un poder espiritual y material que escapaba al control de Roma. Ninguna institución puede tolerar una fe que no puede dominar, escribe con tono reflexivo, señalando que ese fue el principio de su fin. El autor narra con detalle el proceso de persecución, las acusaciones de herejía, las torturas, las confesiones forzadas, y finalmente la disolución de la orden en el año 1312. Bajo el reinado de Felipe el Hermoso. El monarca francés, endeudado con los templarios, vio en su caída una oportunidad para borrar sus deudas y apropiarse de sus bienes. El poder económico siempre teme al espiritual cuando éste deja de obedecerle, comenta Sierra, marcando el trasfondo político de la tragedia. En una de las páginas más intensas, recuerda la ejecución de su último gran maestre, Jacques de Molay, quien, mientras las llamas lo rodeaban, lanzó una maldición: Dios sabe quién está equivocado y quién ha pecado. Pronto todos seremos llamados ante su tribunal. Una frase que, según Sierra, resonó como un eco de justicia divina, pues tanto el rey Felipe como el papa Clemente murieron poco después. El relato no se detiene en la condena, sino que se pregunta qué fue de su legado. ¿Desapareció realmente la sabiduría templaria o simplemente cambió de forma? Sierra sugiere que muchos de sus secretos sobrevivieron ocultos en cofradías, órdenes iniciáticas y templos góticos que aún guardan símbolos de aquella fe prohibida. Nada muere del todo cuando su semilla es conocimiento, afirma, dejando abierta la posibilidad de que el verdadero tesoro del Temple fuera su filosofía, no su oro. En este punto, la narración se vuelve más introspectiva. Sierra reflexiona sobre la naturaleza del poder espiritual y el miedo que siempre ha provocado. Los templarios, dice, descubrieron que la fe auténtica no necesita intermediarios, y eso fue lo que los condenó. Una idea que, trasladada a nuestra época, sigue teniendo fuerza, la tensión eterna entre el pensamiento libre y las estructuras que buscan controlarlo. En algunas adaptaciones audiovisuales inspiradas en la leyenda templaria, como documentales o series, suele enfatizarse el aspecto bélico o esotérico, mostrando a los caballeros como guardianes de secretos extraterrestres o custodios de reliquias sobrenaturales. Sin embargo, Sierra logra algo más sutil y profundo, rescata la dimensión humana del misterio. En su versión, los templarios no son superhombres, sino buscadores, hombres que intentaron unir razón y fe, materia y espíritu. Así, esta sección concluye con una imagen poderosa, la del caballero templario como símbolo del conocimiento perseguido, del hombre que busca a Dios no en los templos de piedra, sino en los laberintos de su propio corazón. Una figura que, aún siglos después, sigue recordándonos que la fe más peligrosa no es la que se impone, sino la que se descubre. Sección 3: Secretos de la Iglesia y los misterios del cristianismo. En esta tercera sección, Javier Sierra se adentra en uno de los territorios más enigmáticos y controvertidos de toda su obra, los secretos de la Iglesia y los misterios ocultos del cristianismo. Desde las primeras líneas, el autor invita al lector a caminar por un sendero que mezcla historia, fe y revelación. No se trata de un ataque a la religión, sino de una búsqueda de sentido, de esa necesidad humana por entender qué hay detrás del silencio, de los símbolos y de los textos que, por siglos, han moldeado nuestra espiritualidad. El relato comienza evocando los evangelios apócrifos, aquellos textos marginados por los concilios que dieron forma al canon bíblico. Sierra explica que muchos de ellos fueron escritos en los mismos siglos que los evangelios aceptados, pero excluidos por razones políticas o doctrinales. No eran falsos, aclara, simplemente contaban una historia diferente. Entre ellos, el Evangelio de María Magdalena ocupa un lugar especial. En estas páginas olvidadas, María no es presentada como una pecadora redimida, sino como una de las discípulas más cercanas a Jesús, incluso como su igual en conocimiento y comprensión espiritual.
En palabras del propio texto, Pedro le dijo: «Hermana, sabemos que el Salvador te amó más que a las demás mujeres. Dinos, ¿qué recuerdas de sus palabras?». Esa frase, sencilla pero poderosa, revela una tensión profunda dentro del grupo de seguidores, el reconocimiento de una mujer con autoridad espiritual. Javier Sierra subraya este punto con tono sereno, como quien descubre una verdad incómoda pero luminosa. Reflexiona que la figura de María Magdalena, tan distorsionada por siglos, representa el rostro olvidado del cristianismo, la unión entre lo divino y lo humano, lo místico y lo sensible. En ese contexto, el autor sugiere que el mensaje original de Yeshua, o Jesús, como se lo conoce tradicionalmente, pudo ser más espiritual que religioso. Un mensaje centrado en la experiencia directa de lo sagrado, sin intermediarios. «El reino de Dios está dentro de vosotros», recordaba él a sus discípulos, y Sierra interpreta esa frase como una enseñanza sobre la conciencia, más que sobre la pertenencia a una institución. Aquí el tono se vuelve meditativo, casi místico. Se detiene a contemplar la posibilidad de que el mensaje de Cristo haya sido tergiversado, transformado con el tiempo en dogma, en jerarquía y poder. El escritor no acusa, pero sí invita a pensar: ¿y si el verdadero cristianismo fuera una escuela de sabiduría interior? ¿Y si la fe, más que un conjunto de normas, fuera una forma de despertar espiritual? Es una pregunta que resuena en todo el capítulo, sostenida por una sensación de respeto y curiosidad. Más adelante, Sierra introduce el papel del Vaticano, no como enemigo, sino como guardián. Habla de sus archivos secretos, ese inmenso depósito que se extiende bajo las salas pontificias, donde reposan manuscritos antiguos, documentos heréticos y correspondencias de papas que nunca vieron la luz. Según el autor, allí se custodian los huesos de la historia del espíritu, registros que podrían cambiar nuestra visión del mundo si fueran revelados. Sin embargo, añade con cierta melancolía, el silencio es también una forma de poder. Ese silencio, explica, no siempre es malicioso, a veces protege la fe de quienes no están preparados para dudar. Pero en otras ocasiones, oculta verdades que podrían liberar. Así, Javier Sierra plantea una tensión entre la luz y la sombra, entre el conocimiento y la obediencia. En uno de los momentos más intensos de esta parte, el autor recuerda los hallazgos arqueológicos en lugares como Qumran o Nag Hammadi, donde se descubrieron textos que desafiaban las versiones oficiales del cristianismo. Cada pergamino rescatado del polvo parecía murmurar una historia distinta de la salvación, escribe, con tono poético. Pero frente a esos descubrimientos, la Iglesia ha respondido con un prudente, y a veces desconcertante, silencio. A través de esta reflexión, Sierra invita a contemplar que el cristianismo podría ser visto como un viaje iniciático, una ruta hacia lo divino a través del autoconocimiento. No se trata de negar la fe, sino de comprenderla más allá de los límites impuestos por siglos de interpretación. Como si dijera, el misterio no está fuera, sino dentro de nosotros. En este punto, el autor enlaza sus ideas con la simbología del Santo Grial, que en la sección anterior ya había sido presentada como metáfora del conocimiento sagrado. Ahora, la copa vuelve a aparecer no como objeto físico, sino como emblema del alma que busca la unión con lo divino. El Grial no se encuentra en un templo ni en una tumba, dice, sino en el corazón del hombre que comprende. Esta lectura se aleja del sensacionalismo de las novelas que popularizaron teorías similares, como el Código da Vinci, para ofrecer una reflexión más sobria y espiritual. Sierra no busca escandalizar, sino despertar una inquietud, la de mirar la historia sagrada con ojos nuevos. Hacia el final de esta sección, el tono se vuelve casi confesional. El autor reconoce que quizá la Iglesia ha guardado silencio porque, en su fondo más profundo, sabe que algunas verdades no pueden expresarse con palabras ni someterse a los límites de la razón. Y entonces deja al lector con una pregunta que vibra en el aire, como un eco antiguo: ¿qué es la fe, sino el arte de convivir con el misterio? Con esta frase, el capítulo se cierra con serenidad. Javier Sierra no ofrece respuestas absolutas, ofrece un espejo. Uno que refleja tanto la grandeza como las sombras de la búsqueda espiritual humana. Su narración no pretende derribar la fe, sino recordarnos que toda fe auténtica se fortalece al mirar de frente sus propios enigmas. Sección 4: El poder de los símbolos y los mensajes ocultos en el arte. En esta cuarta sección, Javier Sierra nos invita a recorrer un museo invisible, uno en el que cada cuadro, cada piedra tallada y cada proporción arquitectónica parecen susurrar mensajes antiguos a quien se detiene a observar con atención. Bajo el título El poder de los símbolos y los mensajes ocultos en el arte, el autor abre una puerta fascinante hacia un universo donde lo estético y lo espiritual se confunden, donde el arte no solo representa la belleza, sino que encierra códigos, claves y verdades que los siglos han tratado de ocultar. Desde el inicio, Sierra deja claro que lo que propone no es una fantasía moderna ni una especulación sin sustento.
Afirma que los grandes artistas del pasado fueron más que pintores o arquitectos, fueron iniciados, guardianes de un conocimiento que debía transmitirse a través del lenguaje secreto de los símbolos. El arte, escribe, fue durante siglos la escritura de los sabios, el refugio del espíritu cuando las palabras podían costar la vida. Con esta idea, el autor comienza a guiarnos hacia los misterios que duermen en los lienzos de Leonardo da Vinci, el genio renacentista que, según Sierra, no solo pintaba cuerpos, sino almas codificadas en gestos, luces y sombras. Se detiene especialmente en la Última Cena, un cuadro que, visto con ojos atentos, parece una ecuación espiritual. Leonardo, cuenta el autor, colocó a sus personajes con una precisión casi matemática. Las manos, las miradas, los triángulos formados entre las figuras y la disposición del espacio no son casuales. Cada línea, dice Sierra, obedece a una intención, cada gesto es una palabra en el lenguaje secreto de la geometría sagrada. Uno de los detalles más intrigantes que señala es la figura de María Magdalena, o la que algunos interpretan como tal, junto a Yeshua. No se trata de insistir en teorías sensacionalistas, sino de mostrar cómo Da Vinci jugó con la dualidad entre lo masculino y lo femenino, lo divino y lo terrenal. En la composición, ambos parecen formar una V perfecta, símbolo ancestral del principio femenino, del cáliz que contiene la vida. Sierra reflexiona que este tipo de simbolismo no es blasfemo ni herético, sino profundamente espiritual, pues recuerda que la divinidad también habita en lo humano. El autor amplía luego su mirada hacia la arquitectura gótica, que describe como una forma de geometría hecha piedra. Las catedrales, explica, fueron construidas no solo como templos de fe, sino como libros abiertos de sabiduría antigua. Cada arco apuntado, cada rosetón y cada vidriera reproducen patrones de la naturaleza, espirales, proporciones áureas y estrellas de 6 puntas que remiten al orden del cosmos. Los constructores góticos, dice, no buscaban solo elevar muros hacia el cielo, sino elevar el alma del hombre hacia su origen. Aquí introduce el concepto de geometría sagrada, el lenguaje universal con el que las civilizaciones antiguas, desde Egipto hasta la India, expresaron sus conocimientos sobre la energía, el equilibrio y la creación. Para Sierra, la geometría no es una ciencia muerta, sino un puente entre lo visible y lo invisible, una especie de partitura cósmica que el arte aprendió a traducir. Un círculo no es solo una forma, afirma el autor, es el símbolo de lo eterno, un triángulo no es solo un diseño, es la trinidad de la existencia. El relato avanza con una cadencia contemplativa, como si el propio narrador estuviera caminando por una catedral iluminada por el sol del mediodía. En este punto, Sierra conecta el arte con la espiritualidad, recordando que durante siglos fue la única manera de expresar lo inefable. Cuando la palabra de los místicos fue silenciada, sus manos siguieron hablando en frescos, bóvedas y esculturas. Así, los artistas se convirtieron en guardianes de una tradición que sobrevivió a inquisiciones, guerras y censuras. Entre los ejemplos que menciona, destaca los símbolos ocultos en los frescos de Giotto, las proporciones místicas en las obras de Miguel Ángel, y los mensajes numéricos disimulados en los cuadros de Rafael. Todos ellos, dice Sierra, compartían la convicción de que el arte podía ser una llave, no solo para abrir la belleza, sino para abrir el alma. A lo largo del capítulo, el autor plantea una reflexión más profunda. Si los símbolos del arte guardan conocimientos espirituales, ¿por qué hoy miramos sin ver? La respuesta parece estar en la pérdida de la mirada interior, esa que no se conforma con la superficie. El ojo moderno, lamenta Sierra, ha olvidado que toda forma esconde una enseñanza. Nos hemos acostumbrado a ver sin comprender. Este comentario invita a pensar en cómo la modernidad ha reducido el arte a espectáculo, cuando en su origen era un camino hacia lo trascendente. En este sentido, la obra de Sierra se conecta con la filosofía de pensadores como Carl Jung, quien también interpretó los símbolos como manifestaciones del inconsciente colectivo, es decir, como huellas de una sabiduría universal. El capítulo culmina con una reflexión serena y luminosa. Javier Sierra nos recuerda que el verdadero sentido del arte no se encuentra en el museo ni en los libros, sino en la mirada de quien busca comprender. Los símbolos, dice, son puentes tendidos entre el hombre y lo divino. Solo cruzándolos, el espíritu puede recordar de dónde viene. Con esa frase, la sección se cierra como una plegaria silenciosa, dejando al lector con la sensación de haber recorrido una galería donde cada pintura respira, donde cada piedra tiene voz. El arte, en la visión de Sierra, no es una huella del pasado, sino una invitación perpetua a descifrar el misterio que habita en nosotros mismos. Sección 5: Contactos del pasado y la herencia de los dioses. Hay capítulos que parecen abrir ventanas en la mente, y este es uno de ellos. Javier Sierra nos conduce ahora hacia una de las preguntas más antiguas y fascinantes del ser humano: ¿de dónde venimos realmente? ¿Y quiénes fueron aquellos dioses que, según tantas culturas, bajaron del cielo para instruirnos?
El relato comienza en la antigua Mesopotamia, en los textos sumerios escritos hace más de 5000 años. Allí, entre tablillas de arcilla cubiertas de signos cuneiformes, se encuentran las primeras historias sobre los Anunnaki, cuyo nombre significa literalmente los que del cielo bajaron a la tierra. Sierra describe cómo estos seres son presentados no como espíritus, sino como entidades de carne y hueso, con emociones, jerarquías y misiones específicas. Según los relatos, los Anunnaki habrían descendido del cielo para modelar al ser humano, otorgándole conocimiento y orden. El autor cita un fragmento que parece casi una crónica técnica. Los Anunnaki bajaron de los cielos, mezclaron su esencia con la del hombre y le dieron forma para que sirviera a los designios de los dioses. Con voz serena, Sierra explica que esta mezcla de esencias podría interpretarse, desde una mirada moderna, como un símbolo de manipulación genética o una metáfora de la transmisión del conocimiento. Aquí introduce una reflexión que da forma al tono del capítulo, y si los dioses de la antigüedad no fueron seres sobrenaturales, sino visitantes de otro mundo. ¿Maestros que ayudaron a la humanidad a dar su primer salto evolutivo? Sierra no afirma, pero tampoco descarta. El misterio, dice, no se resuelve negándolo, sino observándolo desde distintos ángulos. El recorrido continúa hacia el Egipto antiguo, donde el mito de Osiris, Isis y Horus también habla de maestros que descendieron del firmamento. Según el autor, los egipcios nunca consideraron a sus dioses simples divinidades celestiales, sino entidades reales que habían caminado entre los hombres, trayendo leyes, agricultura, escritura y astronomía. En uno de los pasajes más sugerentes, Sierra recuerda que Tot, el dios de la sabiduría, fue quien enseñó a los hombres las artes y las ciencias, para que pudieran sobrevivir más allá del caos. Esa misma idea, la de un conocimiento celestial transmitido a los hombres, aparece, dice Sierra, en los textos mayas y andinos. Los códices del Popol Vuh relatan cómo los primeros hombres fueron formados por seres venidos del cielo que poseían la sabiduría del tiempo. Mientras que, en los Andes, los mitos de Viracocha y los hijos del sol hablan de dioses que emergieron del lago Titicaca y trajeron la civilización a los pueblos primitivos. En todos estos relatos, el patrón se repite: la humanidad recibe una chispa de inteligencia, un impulso que la separa de la animalidad. Y ese impulso no surge solo del esfuerzo humano, sino de una intervención externa. Los pueblos antiguos, comenta Sierra, no tenían la palabra extraterrestre, pero sí la experiencia de haber sido visitados por alguien que no era de este mundo. A medida que el capítulo avanza, el autor se adentra en las coincidencias entre culturas separadas por océanos. En los templos de Egipto, los muros muestran figuras aladas con cascos y objetos que parecen tubos o dispositivos. En las ruinas mayas, las estelas muestran seres con apariencias semejantes, a veces envueltos en fuego o rodeados de estrellas. Y en los Andes, las líneas de Nazca parecen pistas que solo tienen sentido vistas desde el aire. El tono de Sierra se vuelve más meditativo. No busca convencer, sino despertar una inquietud. Cuando las coincidencias son tantas, la casualidad deja de ser una explicación cómoda. Así, plantea la posibilidad de que estos contactos del pasado hayan dejado una huella genética y espiritual en la humanidad. Quizá, insinúa, no solo nos enseñaron a construir o sembrar, sino a pensar. El escritor se detiene en un punto que llama la herencia de los dioses. Se refiere al legado invisible que los antiguos maestros dejaron en nosotros, la curiosidad, la búsqueda de lo trascendente, la sensación de que no estamos solos. Si los dioses bajaron una vez, quizá no se fueron del todo, dice, casi en susurro, como si temiera romper el encanto de la idea. Un comentario que atraviesa todas las secciones el vínculo entre estos mitos y el despertar de la conciencia humana. Sierra propone que, más allá de las interpretaciones tecnológicas o ufológicas, lo verdaderamente importante es lo que estos relatos simbolizan, el momento en que el ser humano comprendió que podía mirar al cielo no con miedo, sino con anhelo. Tal vez, reflexiona, el contacto más profundo no fue con otros seres, sino con la parte divina que habita en nosotros mismos. En este punto, resulta imposible no pensar en las películas y documentales que han abordado este mismo misterio, como Alienígenas ancestrales. Sin embargo, Sierra logra mantener un tono más poético y equilibrado, evita el sensacionalismo y se concentra en la carga espiritual del tema. Donde las series buscan asombro, él busca comprensión. El capítulo se cierra con una imagen poderosa. Sierra nos invita a imaginar a los antiguos observando las estrellas, conscientes de que su origen no estaba solo en la tierra. Mirar el cielo, dice, fue siempre un acto de memoria. Porque quizá, en lo más profundo, todos recordamos haber venido de allí. Esa última frase queda suspendida como un eco antiguo, como si el propio autor nos recordara que la historia humana, tal vez, comenzó con una mirada al firmamento y una promesa que aún no hemos terminado de comprender. Sección 6 Ciencia.
espiritualidad y la búsqueda del conocimiento total. En esta parte de la ruta prohibida y otros enigmas de la historia, Javier Sierra deja por un momento el terreno de los mitos y los antiguos dioses para entrar en un territorio igualmente misterioso. El de la mente humana y su relación con el universo. Lo hace con un tono pausado, casi meditativo, como si invitara al lector, o al oyente, a detenerse y mirar hacia adentro. El verdadero templo del conocimiento está en la conciencia, escribe, marcando desde el inicio el eje de toda esta reflexión. La sección comienza abordando una idea que a primera vista parece imposible, que la conciencia humana puede influir en la realidad física. Sierra introduce el tema a través de los descubrimientos de la física cuántica, explicando cómo los experimentos del siglo XX mostraron que el mero acto de observar puede alterar el comportamiento de las partículas subatómicas. El observador no es un espectador pasivo, dice, es un participante en la creación de lo que ve. A partir de ahí, el autor traza un puente entre la ciencia moderna y las antiguas tradiciones espirituales. Recuerda que muchos textos herméticos ya sugerían que el pensamiento y la materia estaban conectados. En palabras del Kybalión, el todo es mente, el universo es mental. Para Sierra, esta coincidencia no es casual. Las escuelas de sabiduría antiguas podrían haber intuido lo que hoy los físicos formulan con ecuaciones. Lo interesante de su planteamiento es que no opone la ciencia y la espiritualidad, sino que las fusiona en una misma búsqueda de la verdad. Dice, la física cuántica y el misticismo hablan de lo mismo con lenguajes distintos. Una utiliza fórmulas, la otra, símbolos. Y en ese punto, introduce el concepto que da título a la sección, el conocimiento total. Según él, el ser humano aspira desde siempre a una comprensión que no se limite a lo material ni se pierda en lo irracional, sino que logre unir ambas orillas. Sierra desarrolla entonces un recorrido histórico fascinante. Nos lleva a la Edad Media, donde los alquimistas, más allá de su aparente obsesión por convertir el plomo en oro, buscaban en realidad la transformación interior. El oro, explica, era la metáfora del espíritu purificado. Lo mismo ocurría con la astrología, que no pretendía predecir el futuro, sino revelar el vínculo entre el cosmos y el alma humana. En palabras del autor, los antiguos sabían que el cielo no estaba afuera, sino reflejado en nosotros. Esta idea se repite como un eco a lo largo del capítulo, el ser humano como puente entre el cielo y la tierra, entre la materia y la energía, entre el conocimiento empírico y la intuición espiritual. Sierra escribe, somos el laboratorio donde el universo se experimenta a sí mismo. Es una frase sencilla, pero encierra la visión mística y científica que impregna toda esta parte. A medida que el texto avanza, la reflexión se vuelve más profunda. Sierra plantea que la separación entre razón y fe es una herencia cultural, no una ley universal. Los sabios antiguos no distinguían entre ciencia y magia, ambas eran caminos hacia lo mismo. Y cita ejemplos concretos, Pitágoras, quien veía los números como expresiones divinas, o Leonardo da Vinci, que mezclaba anatomía y metafísica en sus estudios del cuerpo humano. El autor también se detiene en cómo la ciencia moderna está empezando, poco a poco, a redescubrir esa unidad perdida. Los avances en neurociencia, física cuántica y biología muestran que la realidad no es tan sólida como creemos. Es una red de energía e información, sensible a la percepción y la intención. Todo vibra, todo responde, escribe Sierra, y al leerlo se percibe ese tono casi poético que caracteriza su estilo. Aquí el autor introduce una imagen que funciona como metáfora central, la del hilo invisible que conecta todos los niveles del ser. Desde el átomo hasta la galaxia, desde el pensamiento hasta el acontecimiento. Según él, ese hilo no solo une, sino que da sentido. Cuando comprendamos que no hay separación, entenderemos que conocer el universo es conocernos a nosotros mismos. En este punto, el texto adquiere un tono más esperanzador. Sierra sugiere que el conocimiento total no es una meta inalcanzable, sino un proceso en marcha. Cada avance científico, cada experiencia espiritual auténtica, cada momento de comprensión profunda es un paso hacia esa unidad. No hay contradicción entre la fe y la razón, dice, solo diferentes grados de la misma búsqueda. Una reflexión muy poderosa aparece hacia el final, cuando compara el despertar de la conciencia con un amanecer colectivo. Así como la humanidad aprendió a dominar el fuego, está aprendiendo ahora a encender la luz de la mente. La metáfora es luminosa, y sugiere que lo que antes llamábamos milagros podría ser simplemente ciencia aún no comprendida. El cierre del capítulo es introspectivo y resonante. Sierra invita al lector a mirar el mundo con nuevos ojos, recordando que toda realidad externa comienza en el interior. Somos coautores del universo, afirma, como si quisiera recordarnos que el destino no se observa, se construye con cada pensamiento y cada acto. Y termina con una frase que queda suspendida en el aire, como una plegaria laica,
un puente entre la razón y el misterio. Quizá el conocimiento total no sea un lugar al que se llega, sino un estado del alma que recuerda que todo está conectado. Una conclusión que no cierra, sino que abre. Como toda buena búsqueda, deja la sensación de que el viaje apenas está empezando. Sección 7. La ruta prohibida, el viaje interior. En esta séptima y última sección, la ruta prohibida, el viaje interior, Javier Sierra nos conduce a un cierre profundamente simbólico, donde todas las piezas que antes parecían dispersas, las civilizaciones perdidas, los secretos de la Iglesia, los enigmas del conocimiento antiguo y los misterios de la ciencia y el espíritu, se reúnen en un solo punto, el ser humano como buscador del sentido oculto de la existencia. Sierra comienza recordando que a lo largo del libro nos ha acompañado por caminos vetados, por senderos que los guardianes del conocimiento quisieron mantener en sombra. Sin embargo, al llegar al final de ese recorrido, revela que la auténtica ruta prohibida no está fuera, sino dentro. El verdadero mapa, dice, no se traza sobre pergaminos, sino en la conciencia de quien se atreve a mirar dentro de sí mismo. Esta frase resume el espíritu del capítulo, la idea de que toda exploración exterior es, en realidad, un reflejo del viaje interior. El autor nos invita a mirar retrospectivamente todas las historias narradas, las de los templarios, los alquimistas, los herejes, los sabios antiguos, todos ellos, al fin y al cabo, fueron buscadores. Hombres y mujeres que, más allá de los mitos o los dogmas, intentaron descubrir una verdad que no se medía con instrumentos ni se encerraba en templos. El secreto, afirma Sierra, nunca estuvo en los objetos, sino en los ojos de quien los contempla. Esa idea cambia la perspectiva, lo sagrado no es lo que se encuentra, sino el acto mismo de buscar. A medida que avanza esta reflexión, el tono del relato se vuelve más íntimo, casi meditativo. Sierra habla de cómo el miedo, ese enemigo silencioso de toda revelación, ha sido el principal guardián de los límites humanos. Nos enseñaron a temer lo desconocido, cuando en realidad es lo único que podría liberarnos, comenta con serenidad. Aquí, el autor se permite una observación sobre la historia de la humanidad. Los grandes avances, tanto espirituales como científicos, solo surgieron cuando alguien se atrevió a cruzar la frontera del miedo. Desde Galileo mirando al cielo hasta los místicos que se internaron en la oscuridad de su propia alma, todos caminaron por rutas prohibidas en su tiempo. En este punto, el texto adquiere un tono más esperanzador. Sierra propone que la historia no debe entenderse como una cadena de hechos muertos, sino como un espejo vivo del presente y del futuro. Lo que fuimos y lo que seremos se reflejan mutuamente, y entender el pasado es también entendernos a nosotros mismos. El conocimiento no nos llega del pasado, dice, sino del reconocimiento de quienes somos en el ahora. Este enfoque transforma la arqueología, la religión y la ciencia en metáforas de algo más profundo, la búsqueda del alma humana por reencontrar su origen. El autor sugiere que cada uno de nosotros lleva dentro un eco de aquellas civilizaciones desaparecidas, de aquellos sabios perseguidos y de aquellas preguntas que nunca hallaron respuesta. La historia, entonces, se convierte en una proyección del inconsciente colectivo, una memoria universal que nos habla en símbolos, mitos y sueños. En una de las frases más poéticas del capítulo, Sierra escribe, quien sigue la ruta prohibida no busca descubrir el mundo, sino recordarlo. Esta reflexión encierra una idea esencial, el conocimiento no se adquiere, se despierta. El cierre del libro adquiere el tono de una despedida luminosa. No hay dogmas, ni conclusiones cerradas, más bien, una invitación. Sierra dice que cada lector que ha llegado hasta aquí ya ha comenzado su propio viaje, sugiriendo que leer sobre los enigmas del mundo es, en sí mismo, una forma de transformación interior. No hay un final, sino un comienzo, el del pensamiento libre, el de la curiosidad que se atreve a cruzar lo prohibido no con soberbia, sino con humildad. El mensaje último es claro y sereno, el ser humano es el puente entre la tierra y el cielo, entre la materia y el espíritu. Cada descubrimiento que hacemos en el mundo físico, ya sea científico o espiritual, refleja una parte del mismo proceso que ocurre dentro de nosotros. Así, Sierra concluye que la auténtica sabiduría consiste en comprender la unidad de todas las cosas, porque el universo, dice, es un espejo donde se mira la conciencia. En resumen, la ruta prohibida es mucho más que una recopilación de misterios o teorías. Es un manifiesto espiritual sobre la búsqueda del sentido, una invitación a mirar hacia adentro con la misma pasión con que miramos las estrellas. El tono cálido y esperanzador con que Javier Sierra cierra su obra deja al lector, o al oyente, con una sensación de serenidad, como si tras un largo viaje a través del tiempo y la historia, finalmente comprendiera que el mayor descubrimiento posible es uno mismo. Epílogo: El legado de los buscadores. A lo largo de la ruta prohibida y otros enigmas de la historia, Javier Sierra ha guiado al lector por un camino que combina la curiosidad humana con el misterio del conocimiento oculto.
Pero en este epílogo, el tono cambia. Ya no se trata de revelar secretos escondidos ni de analizar símbolos antiguos, sino de rendir homenaje a todos aquellos que se atrevieron a mirar más allá del horizonte impuesto. Es un cierre que, más que terminar la historia, la deja abierta, como una llama que invita a seguir buscando. El autor comienza evocando a los grandes exploradores del pensamiento, los que rompieron reglas, los que se enfrentaron a la censura o al ridículo, por la simple razón de querer comprender. Habla de científicos que arriesgaron sus carreras, de filósofos que fueron silenciados, y de artistas que plasmaron en sus obras verdades que la sociedad aún no estaba lista para aceptar. Como él mismo dice, sin ellos, la humanidad seguiría dormida, repitiendo fórmulas, sin atreverse a preguntar por qué. Sierra reconoce que el avance del conocimiento nunca fue lineal ni pacífico. Cada descubrimiento, cada herejía intelectual, supuso un costo humano. Desde los sabios antiguos que fueron perseguidos por contradecir a los dioses, hasta los pensadores modernos que desafiaron el poder establecido, todos comparten una misma condición, la de ser buscadores. No de fama ni de poder, sino de sentido. Quien busca la verdad, escribe, termina encontrándose a sí mismo, y eso es lo que más teme el mundo. En su voz se percibe un respeto profundo por la duda, entendida no como debilidad, sino como la semilla de todo progreso. A través de su recorrido por los enigmas de la historia, el autor ha mostrado que las certezas absolutas son trampas cómodas, mientras que las preguntas abren caminos. En este epílogo, esa idea se convierte en un mensaje casi espiritual. La búsqueda del conocimiento es, en el fondo, una forma de fe. No una fe religiosa, sino la confianza en que la verdad, aunque se oculte, siempre deja rastros para quien se atreve a seguirlos. Sierra menciona también a los místicos y a los soñadores, aquellos que entendieron que el conocimiento no siempre se halla en los libros, sino en la experiencia, en la intuición y en la capacidad de maravillarse. El universo, dice con tono poético, habla en un lenguaje que solo se revela a quien escucha con el alma despierta. Y esa frase encierra la esencia del epílogo. El verdadero buscador no necesita pertenecer a una academia ni portar un título, basta con mantener viva la curiosidad. En este tramo final, el autor funde historia y reflexión, mostrando que la línea que separa la ciencia del mito, o la fe de la razón, es mucho más delgada de lo que solemos creer. Lo importante no es de qué lado se está, sino si se mantiene el impulso de preguntar. Sierra reconoce que algunos de los personajes y teorías que ha abordado pueden parecer imposibles o incluso extravagantes, pero defiende su valor simbólico. Representan la valentía de quienes se negaron a aceptar los límites del conocimiento impuesto. La narración adopta entonces un tono casi poético, como si el propio autor se despidiera de su lector con gratitud. No temas al misterio, aconseja, pues él es la forma que tiene el universo de invitarte a conocerlo. Cada enigma, cada historia oculta, es un recordatorio de que el mundo aún guarda secretos. Y en eso, precisamente, radica su belleza. En su despedida, Javier Sierra invita a continuar el viaje. Habla de la ruta prohibida no como un camino cerrado o peligroso, sino como el sendero natural de todos los que no se conforman. Seguir preguntando, dice, es la única manera de mantener viva la chispa que nos hace humanos. Es una invitación abierta, casi un testamento intelectual, no detenerse nunca, no dejar que la comodidad apague la curiosidad. El epílogo cierra con una sensación de legado, pero no de final. Más bien parece el inicio de otro ciclo, como si el autor entregara la antorcha al lector. Nos deja con la certeza de que cada generación necesita sus propios buscadores, hombres y mujeres que desafíen las verdades aceptadas y se atrevan a mirar donde otros no se atreven. Y al concluir, su voz se vuelve casi un susurro: el conocimiento no debe ser temido, sino comprendido. Esa frase resume toda la obra y el pensamiento de Javier Sierra. Una despedida que, en realidad, es una promesa. La ruta prohibida sigue ahí, esperando a quien tenga el valor de recorrerla. Cuando La ruta prohibida y otros enigmas de la historia apareció por primera vez, no fue un libro que pasara desapercibido. Se publicó en un momento en que el público ya se encontraba fascinado por las ideas del misterio, la simbología secreta y la reinterpretación del pasado, impulsadas por fenómenos culturales como el Código Da Vinci de Dan Brown y la difusión de programas sobre historia oculta. Pero Javier Sierra no se limitó a repetir la fórmula del suspenso histórico o del esoterismo comercial. Su obra se mueve entre la crónica, el ensayo y la revelación personal, buscando no solo entretener, sino también provocar una forma de pensamiento crítico. Desde su primera página, el libro transmite una intención clara: cuestionar las versiones oficiales de la historia. No desde la negación irracional, sino desde la duda metódica, al estilo de los viejos humanistas renacentistas. Sierra invita a reconsiderar los relatos que hemos heredado, preguntando con humildad qué pudo haberse perdido, censurado o reinterpretado.
En ese sentido, su enfoque se emparenta con el pensamiento de Humberto Eco en El péndulo de Foucault, donde el saber y el secreto se entrelazan como fuerzas que moldean la cultura y la percepción del mundo. Sin embargo, mientras Eco lo aborda desde la ironía intelectual, Sierra lo hace desde la curiosidad del narrador que desea comprender el misterio en su dimensión humana y espiritual. El autor plantea que la historia no solo pertenece a los vencedores, sino también a los soñadores, a los que interpretaron los signos del pasado con otros ojos. Esa visión puede asociarse a lo que el filósofo Michel Foucault llamó arqueología del saber, la idea de que cada época establece sus propios límites de lo que puede decirse y pensarse. Javier Sierra, sin proponérselo como teoría, actúa como un excavador simbólico, rescatando fragmentos que el discurso dominante prefirió silenciar. A diferencia de los historiadores tradicionales, Sierra no se interesa únicamente por los hechos, sino por el aura que los rodea. Sus textos tienen una dimensión poética y casi mística. El conocimiento, en su visión, no es solo acumulación de datos, sino una experiencia transformadora. Esa concepción lo acerca a los autores del pensamiento hermético del Renacimiento, como Giordano Bruno o Marsilio Ficino, quienes entendían el saber como una vía de elevación espiritual. Al igual que ellos, Sierra sugiere que detrás de cada enigma histórico, ya sea un manuscrito perdido, una reliquia sagrada o un símbolo olvidado, hay una chispa de trascendencia esperando ser comprendida. El libro fue bien recibido por el público, sobre todo por lectores deseosos de recuperar el asombro frente al pasado. En España y América Latina, el nombre de Javier Sierra ya estaba asociado a una narrativa que combina el rigor de la investigación con la pasión por el misterio. La Ruta Prohibida consolidó esa reputación, convirtiéndose en una especie de mapa literario de las obsesiones del autor, los templarios, el Grial, los manuscritos apócrifos, los secretos de las civilizaciones antiguas y la eterna pregunta sobre el origen del conocimiento. Sin embargo, la crítica literaria profesional fue más reservada. Algunos vieron en el libro una mezcla excesiva de historia y especulación, acusándolo de deslizarse hacia el terreno del esoterismo popular. Otros, en cambio, valoraron su capacidad para acercar temas complejos a un público amplio sin perder profundidad. La clave de su éxito radica, quizá, en esa tensión entre lo académico y lo intuitivo. Sierra no pretende convencer con pruebas absolutas, sino despertar la inquietud. En una época en que la sociedad comenzaba a depender cada vez más de la información digital, donde todo parecía accesible y explicable, La Ruta Prohibida recordó algo esencial. El misterio sigue siendo parte de nuestra identidad. Su lectura se convirtió en una experiencia casi contracultural frente al exceso de certezas. Desde una mirada más filosófica, puede decirse que la obra de Javier Sierra responde a un anhelo posmoderno, el retorno del mito. En un mundo saturado de datos, el ser humano busca nuevamente relatos que otorguen sentido, que conecten el pasado con lo sagrado. En este punto, su propuesta dialoga con la obra de Mircea Eliade, quien afirmaba que el mito no desaparece, sino que se transforma para sobrevivir en cada cultura. Sierra hace exactamente eso, reactiva el mito dentro del discurso moderno, utilizando el lenguaje de la investigación histórica y la curiosidad científica. Si se observa el contexto de su publicación, La Ruta Prohibida llega en una época marcada por la desconfianza hacia las instituciones, políticas, religiosas y mediáticas, y por el deseo de encontrar otras verdades fuera del discurso oficial. Por eso su impacto fue tan notable, ofrecía una narrativa que unía historia, espiritualidad y crítica cultural sin caer en la negación de la ciencia. Más bien proponía que ciencia y misterio pueden coexistir, que la razón y la fe no son enemigas, sino dos modos complementarios de acercarse a la realidad. La estructura del libro, compuesta por ensayos y relatos entrelazados, también contribuye a esa sensación de recorrido interior. No hay una sola ruta prohibida, sino muchas, tantas como preguntas se atreva a formular el lector. En ese sentido, el texto se convierte en un espejo. Quien lo lee no solo descubre enigmas del pasado, sino también los límites de su propia percepción. Con el paso del tiempo, La Ruta Prohibida se ha consolidado como una obra clave dentro del pensamiento simbólico contemporáneo en lengua española. No es un tratado académico ni un texto de ficción pura, es, más bien, un puente entre ambos mundos. Su valor reside en haber reencendido la curiosidad intelectual y en recordarnos que el conocimiento no se agota en lo visible. En definitiva, el legado de este libro radica en su mensaje, que la historia no está cerrada, que cada generación debe reescribirla con su propia mirada, y que el verdadero buscador, como dice el propio Sierra, no teme al misterio, porque entiende que es la manera en que el universo nos invita a conocerlo. Así, La Ruta Prohibida y otros enigmas de la historia no solo fue un viaje por los secretos del pasado, sino una defensa poética y valiente del espíritu humano frente a la rutina del pensamiento. Un recordatorio de que el misterio no es una amenaza,
sino el punto de partida de todo conocimiento. La ruta prohibida no busca darte respuestas, sino despertar preguntas. Porque cada generación necesita sus propios buscadores. Personas dispuestas a cruzar las fronteras del conocimiento y mirar lo que nadie más quiere ver. Sierra nos enseña que el mayor misterio no está en los templos ni en los manuscritos, sino dentro de nosotros mismos, en nuestra sed infinita de entender el mundo. Si te atreves a caminar por la ruta prohibida, dale like a este video y compártelo. Cuéntame en los comentarios, ¿qué misterio histórico te gustaría que Javier Sierra o nosotros exploráramos a fondo? Suscríbete, porque este canal es también una ruta hacia lo desconocido, donde la historia y el misterio se cruzan para revelar lo que otros prefieren callar.